7 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a hablar de educación. Así es, porque el ex consejero y asesor de secundaria, empezamos de nuevo, el ex consejero de secundaria y asesor de Frente Amplio en materia de estadísticas educativas, Martín Pasturino, fue elegido para presidir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con el fin justamente de conocer su visión sobre cómo se ha desenvuelto la enseñanza durante el último periodo y conocer qué se puede esperar para los próximos 5 años. Recibimos ahora a Martín Pasturino, profesor y presidente del INED. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Está en el purgatorio de las designaciones en este momento, ¿no? Todavía no es designado, efectivo, pero todavía no fue designado, pero no está en funciones. Exactamente. ¿Cómo recibió esta designación? Bueno, muy agradecido por la confianza del ministro María y por el presidente de la República, sin lugar a dudas. Es un desafío muy interesante en un lugar donde se presta mucho a acuerdos generales, porque también está integrado por la oposición, el directorio. ¿Cuáles cometidos son los que debe cumplir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que la audiencia lo tenga bien presente? El principal cometido es evaluar la calidad educativa desde preescolares hasta bachillerato. Ese es el límite general. Se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado tanto en primaria como en media básica. Aún nos quedan algunos desafíos, como es la parte inicial y la parte de bachillerato, que no ha habido evaluaciones. Hay evaluaciones internacionales, el caso de la prueba PISA de la OCDE, pero esa no es de egreso de bachillerato. ¿Y esa la piensan impulsar desde esta gestión? Bueno, la idea es que sí, que en el transcurso de esta administración se pueda llegar a eso, como lo han hecho varios países, ¿no? El caso más famoso es el caso de Brasil, que es la prueba ENEM, que es esa prueba de egreso de secundaria, que primero comenzó siendo optativa y ahora es una de las pruebas principales de egreso de secundaria. Pero también hay otras que están atadas con otro fenómeno, que es el ingreso universitario, que esta de Brasil no, que son las pruebas de ingreso a las universidades, como es el Abitur en Italia, como es el Baccalaureat en Francia, o como son las pruebas de ingreso conocidas. ¿Pero está previsto tener pruebas de ingreso a la universidad? No. Lo único que está previsto, que es algo que se hace en muchos países, es ver cómo es la situación al egreso de media. ¿Y qué evaluación tiene usted como futuro presidente del INED con los datos que se conocen hasta el momento en materia educativa? Bueno, los datos que se conocen básicamente están dados por las pruebas internacionales y las pruebas nacionales. La última fue la prueba Arista, que se hizo en primaria, y después están las pruebas internacionales, caso PISA o el caso de primaria, las pruebas de ERCE, que son de la UNESCO. En realidad, Uruguay está siempre en los primeros lugares de América Latina. Ahora, comparados con otros países, de países desarrollados, sin lugar a duda, no estamos bien. Pero hay que tener en cuenta que hay una serie de indicadores que correlacionan bastante bien, que es el nivel de ingreso de la población, especialmente el PBI per cápita, el índice de desarrollo humano. Esos indicadores son predictivos de cómo le va al país en pruebas internacionales. Y sepamos que a partir del año 2003 Uruguay empezó a saber y compararse con otros países. Antes no lo hacía, antes existía la idea generalizada de que Uruguay estaba muy bien y a partir de ahí empezamos a ver efectivamente dónde estamos. Pero hay que tener en cuenta eso, la correlación que existe, la relación fuerte que existe entre los indicadores de desarrollo y económicos con el desempeño educativo en términos de resultados educativos. Hace poco hablábamos en esta mesa con el expresidente del INED, Javier Lacida, que decía que el ausentismo, las pruebas aristas habían mostrado que el ausentismo era uno de los enormes problemas que tenía la educación. ¿Hay alguna estrategia pensada o charlada, por lo menos, para atacar este punto? Yo no voy a estar en el área de desarrollo de política, en la gestión. Yo voy a estar en el área de evaluación. Sin embargo, puedo decir que sí, el ausentismo es uno de los temas más complejos que tiene Uruguay,
sobre todo a partir de la pandemia se dio un salto muy importante, llegamos a 35% de ausentismo, en 31 faltas en secundaria, en primaria también. Además se da mayor ausentismo en los niveles socioeconómicos más bajos, con el cual es más grave, porque eso lo que hace es aumenta el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Eso es clave tenerlo en cuenta. Y sí, se están diseñando estrategias, sabiendo que es un fenómeno mundial, que varios países tienen este problema. Inglaterra ha llegado hasta a judicializar estos temas con los padres, ha llegado con la policía a las casas. Francia ha hecho cosas bastante importantes en ese sentido y no han revertido sustantivamente. Pero también se da en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, el tema del trabajo en la casa ha sido difícil de revertir. Es decir, las empresas han tenido dificultades para volver sus trabajadores a las empresas, en los lugares donde se da, que generalmente son los niveles laborales más altos, ¿no? Tengo una pregunta anterior a este punto de la conversación, y es, ¿qué tan permeable ha sido el sistema educativo y las políticas educativas a los diagnósticos que vamos generando y a la información que vamos generando en materia de evaluación educativa? Primero que Uruguay ya tiene 30 años de desarrollo de evaluación educativa. Eso es súper importante. Más allá de lo que fue el movimiento de la CID en los años 60, en los años 90, a partir de una iniciativa de Pibel Devoto, se hacen las investigaciones que hizo Germán Rama y un equipo de jóvenes en aquel momento que hicieron evaluación educativa por primera vez importante. A partir de ahí se ingresó en pruebas internacionales, la prueba ERCE en primaria, la prueba PISA a nivel internacional. Quiere decir que eso se está desarrollando. El INED ha avanzado mucho, tiene un equipo potente, es un equipo chico pero potente, que ha realizado y realiza investigaciones en evaluación educativa, que esas son muy importantes. Y lo importante del asunto es que el pacto fundacional del INED fue un acuerdo general de todos los partidos políticos, y la idea era tener un diagnóstico consensuado para a partir de ahí desarrollar políticas. Bien, se pueden desarrollar políticas, pero también se pueden desarrollar ideas que tienen que ver con marcos teóricos distintos que puede tener la gente según su perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo entiende que ha funcionado eso? Eso ha funcionado, recoger los insumos eso ha funcionado muy bien, pero además no solo el INED. Hay una división en el caso de ANEP, que es la DIE, que es la Dirección de Investigación y Evaluación, que ha trabajado y trabaja mucho en esto, pero también está la Universidad de la República, que tiene distintos sectores del área sociológica, económica, las universidades privadas que han desarrollado mucho esto a partir del desarrollo de maestrías, que tienen muchísima información, y creo que es un momento también de hacer confluencia de esas investigaciones. Ahí está. Lo pregunto por esa idea de que se va lento en relación a las transformaciones que hay que hacer. Hay por ejemplo, un problema que es muy conocido, que tiene que ver con la deserción en educación secundaria, incluso a niveles de media básica, y ahí, digamos, hay programas de flexibilización del pasaje de grado y hay programas de tutoría para fortalecer precisamente el pasaje de grado, y lo he escuchado decir en algunas entrevistas, bueno, Uruguay tiene, por ejemplo, programas de tutoría, pero van lento o no tienen los recursos y la cantidad suficiente para poder hacer frente al problema que tiene el Uruguay en ese asunto. Entonces, ¿qué tanto responde el sistema político a los problemas que va dando la evaluación educativa? Bueno, primero, hubo algunos cambios que hacen a la estructura de cómo se hace la progresión en grados, en el caso de primaria, en el caso de media básica. Eso lo que ayuda es a que la gente transite mejor, los jóvenes transiten mejor y los niños dentro del sistema educativo. Pero eso no guarda relación con la calidad educativa. Claro. O sea, eso es un tema clave. Cuando uno dice el egreso de Uruguay de media es un 50%, es uno de los 3 últimos países de América Latina, uno no está teniendo en cuenta de que otros países tienen niveles en las pruebas internacionales extremadamente bajos. Entonces,
es importante tener en cuenta el egreso, pero también la calidad. Entonces, ahí se centra el asunto. Y tu pregunta va al siguiente sentido. Una de las formas es la forma administrativa, que pasa en todos, que hay algunos países donde no se pasa en forma franca, no se repite. Otra de las formas es teniendo ayudas durante o en periodos anteriores o posteriores. En el caso de durante son las tutorías. En el caso de Uruguay las tutorías han sido muy pocas, o otros dispositivos como por ahí maestros comunitarios, pero en el caso de las tutorías en Uruguay ha sido muy poco, al punto que algunos países, como los países nórdicos, tienen hasta un 25% de su presupuesto destinado al apoyo de estudiantes por fuera del currículum. En el caso de Francia tienen 54 horas cada estudiante para el apoyo en lo que necesite, en proyectos de vida o matemáticas, ciencia o lo que sea. ¿Y en el caso de Uruguay, cuál es el indicador? El indicador son muy pocas horas, estamos hablando de 9.000 a 12.000 horas en el caso de media y en primaria no tengo los números acá, pero también son pocos en relación con lo que hacen otros países que sí han avanzado en la progresión de estudiantes. O el caso del desarrollo de tiempo completo. Tiempo completo en Uruguay ha llegado a 50.000, más de 50.000 alumnos en primaria, cuando en el 2005 eran 10.000, y en el caso de secundaria ha llegado muy poco con los que se llaman los CEA, los Centros Educativos Asociados, o ahora los María Espínola, pero estamos todavía con muy baja cantidad en relación a otros países similares. En el caso de Chile, por ejemplo, Chile comenzó con tiempo completo en la época del presidente Aylwin y ya tiene más de un 90% del sistema educativo chileno en tiempo completo, con el cual permite llegar a esas cifras de 87% de egreso de bachillerato. Pero pensás que, por ejemplo, el sistema de pasaje de año, que ahora ha cambiado y se evalúa en tercero y en sexto, ¿debería revisarse, debería cambiar? Bueno, yo creo que es posible revisar eso. Hay una cosa que ya se vio en el caso de Uruguay. En la época de la administración de Germán Rama, se hizo una primera experiencia de que pasaran de primero a segundo en el caso de primaria, y lo que se vio es un efecto rebote en segundo año, es decir, repitieron más en segundo año. Entonces, ese es un tema que siempre se estudia, se analiza, pero la repetición como instrumento pedagógico, educativo, está absolutamente reconocido de que no sirve. Eso es absolutamente así. Ahora, no sirve eso, pero hay que hacer apoyos en forma paralela. ¿Tiene previsto impulsar algún cambio dentro de la metodología de trabajo del INED? No, el INED es un organismo muy joven que tiene un equipo súper interesante y potente, con gente con maestrías, haciendo doctorados. O sea, ahí hay realmente un equipo muy interesante y tiene una dinámica ya de lo que son indicadores que se siguen a lo largo del año a través del mirador educativo, otras investigaciones específicas que se hacen en el caso de docentes o cuestiones económicas, financieras, y tiene también los operativos estos de aristas o aristas medias o aristas de primaria. Eso es importante. Lo que sí habría que agregar es el caso de inicial. Porque inicial es donde se está poniendo el foco a nivel de las futuras políticas, en el caso de políticas sociales, económicas y de salud, y en ese caso habría que iniciar una evaluación de inicial, porque lo que pasa en inicial se ha demostrado, hay investigaciones acá en el caso de Uruguay, en la Facultad de Ciencias Sociales, que es un indicador, es un predictor del fracaso escolar a nivel de primaria y de media. O sea que sabiendo cómo le va en los indicadores de inicial, podemos saber cuál es el futuro del joven. ¿Y cuáles son los indicadores de inicial? Estoy pensando en niños de 3, 4 años. ¿Cuáles son los indicadores que se miden ahí? Ahí se mide, ahí lo que hay una prueba que se hace, la Facultad de Psicología ha trabajado en ese tema, y esa prueba lo que hace es desarrollo psicomotriz, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del joven, y esos indicadores son los que nos permiten predecir el futuro de los estudiantes.
sea que el que estaba, son en colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. En el caso de los rojos, la tasa de repitencia en primaria y la deserción en media, haciendo el seguimiento a lo largo del tiempo, son muy altas. O sea que sería bueno medir ahí a través del INED. Para actuar a tiempo. Para actuar a tiempo. Intervenir de alguna manera. Sin lugar a dudas. Ese es un tema que converge con las políticas que están diseñadas ahora desde el gobierno. ¿Qué es lo esperable que ocurra con esas trayectorias que hoy en día abandonan en algún momento de secundaria y se espera que continúan y que cierren, por lo menos con la educación secundaria, puedan egresar de allí? Bueno, el desarrollo último de egresos ha sido importante. Del 2005 un 27%, llegar ahora a un 51%, eso ha sido súper importante y esto es el esfuerzo y continuidad de diversas administraciones. Vamos a aclarar que acá hay una acumulación positiva que hay que avanzar en eso. El tema es cómo acelerar esos procesos. Algunos países lo han hecho muy rápidamente, en el caso de México, en el caso de Brasil, han avanzado muchísimo y tiene efectos en el mercado laboral, ¿no? Porque existe una relación entre los niveles educativos y los salarios que tienen en los primeros trabajos que consiguen. Eso es así, tanto es así que en el caso de Uruguay se ve que por cada grado hay diferencias salariales, por cada grado que llegan, ¿no? Bachillerato, primero de la universidad, segundo, tercero. O sea, es importante cada año que logremos mantener a los jóvenes dentro del sistema educativo. Y el egreso, sin lugar a dudas, es clave, porque hay algunas señales del mercado que se llama a una persona que sea egresado de secundaria. Eso es un marcador que hace que los que no tengan secundaria queden fuera del llamado. Muy bien, Martín Pasturino, profesor y presidente designado del INED, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Suerte en la etapa que se viene, ¿eh? Gracias. Hacemos un